Buenos días, iglesia. Pueden acompañarme al Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a estudiar la porción de las Escrituras que abarca los versículos 25 al 30, pero leeré desde el versículo 23. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante e inspirada. Versículo 23. Y los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras exteriores y las dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y también la túnica. Ahora bien, la túnica era sin costura, tejida de una sola pieza. Entonces se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suertes sobre ella para ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura: repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron estas cosas. Pero junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, y María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, Jesús, sabiendo que ya todo se había cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vino agrio. Entonces empaparon una esponja en el vino agrio, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a su boca. Cuando Jesús tomó el vino agrio, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Ora conmigo. Padre, en esta mañana tan especial venimos a esta tierra sagrada, nos acercamos con humildad y reverencia. Llegamos así al punto central de la vida y obra de tu Hijo. Y tal como lo vemos, ahora oramos para que reorientes nuestros corazones para dejar de lado las preocupaciones de este mundo y ver la grandeza y la belleza de un Salvador crucificado. Y al hacerlo nos transformarías, obtendrías la gloria que mereces. Utiliza este tiempo en tu palabra para hacer y lograr lo que deseas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Este es el segundo sermón de Cristo crucificado, titulado Cristo crucificado. Este domingo continuamos a la sombra de la cruz. Nuestro recorrido nos ha llevado desde Jesús cargando su propia cruz camino a Gálata hasta el Calvario. Está crucificado junto a 2 criminales. Hemos visto las cosas que Pilato hará para lograr lo que solo Dios podría orquestar en medio del caos y la rivalidad entre los líderes judíos. Chantajeando entonces a Pilato para que crucificara a Jesús. Ya ha sucedido mucho, pero la belleza de la cruz está en cómo termina todo. Sin embargo, a la luz de todo lo que sabemos, estos acontecimientos no son el final, son el comienzo. Los judíos, Pilato e incluso los discípulos creen que este también es el final de Jesús. Eso es lo que ellos creen. Pero como suele hacer el Señor, Él cumple sus propósitos de maneras que van más allá de la comprensión humana. Isaías 55, versículos 8 y 9 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor.
Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Así que cuando considero la cruz y cuando pienso en cómo deberíamos pensar colectivamente sobre la cruz esta mañana, debemos confesar que nuestros pensamientos son demasiado bajos y deben elevarse. Y solo Dios puede hacer eso. Debemos contemplar la cruz, no solo esta mañana, sino cada día. Si eres creyente, solo porque sabes acerca de la cruz, eso no significa que pienses profundamente en la cruz. Quiero leer algunas citas para orientar nuestras mentes sobre la cruz de algunos puritanos del siglo XVII. Escucha cómo pensaban ellos sobre estas cosas y piensa en cómo piensas tú sobre ellas. Richard Sibbes, y cito, hay más misericordia en Cristo que pecado en nosotros. Cuando miramos la cruz, no solo vemos la profundidad de nuestra miseria, sino la grandeza de su amor. John Flavel dijo esto, y cito, Cristo nunca es más hermoso para el creyente que cuando está más humillado por el pecado. Su cruz es el teatro donde brilla su gloria y el corazón del creyente es el escenario donde esa gloria se representa. John Owen dijo que la cruz de Cristo representa la muerte del pecado y al mismo tiempo la vida nueva y eterna del alma. No hay muerte del pecado sin la muerte de Cristo y no hay vida de santidad sin la vida de Cristo. Pensamos demasiado poco sobre estas cosas. Yo pienso demasiado poco sobre estas cosas. Así que cuando miro y me asomo a esto, a lo que está sucediendo aquí, mi propia alma comienza a pensar y contemplar lo que está ocurriendo, lo que se está logrando. Pero es tan complejo. Pero quiero hacerlo sencillo esta mañana. Solo hay 3 puntos que quiero tratar esta mañana. El número 1 es la compasión del Salvador. El número 2, la confirmación de las Escrituras. Y el número 3, la consumación de la salvación. Compasión del Salvador, confirmación de las Escrituras y consumación de la salvación. Así que escuchen esto. Cristo está en la cruz. La compasión del Salvador ahora se manifiesta. El escenario está preparado. Él ha sido levantado. En nuestra narrativa estamos situados a los pies de la cruz. ¿Cómo se nos dice? Él comienza a hablarnos. Juan comienza a pintarnos un cuadro. Y estamos pasando por todas estas cosas. Estamos viendo lo que está sucediendo en el pretorio y lo que está ocurriendo con Pilato y el juicio. Y vemos cómo van haciendo la transición. Y vemos cómo continúa esta narrativa. Vemos cómo se desarrolla esta historia. Y ahora estamos a los pies de la cruz. En el versículo 25. Y lo observamos. Mira el versículo 25. Déjame leerlo. Dice, por eso los soldados hicieron esto. Dice, pero junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofás y María Magdalena. Así que empiezan a hablarnos de estos valientes testigos. Están a los pies de la cruz de Jesús y comienzan a decirnos quiénes son. Escucha, quiero que entiendas algo porque normalmente cuando se dan estos relatos hay un par de propósitos para ellos. En primer lugar nos dice que este es un relato verdadero. Esto es histórico. Esto está ocurriendo, estas son las personas que estaban allí. Esto es lo que estaba sucediendo. Pero en segundo lugar, pregúntate, ¿por qué estaban allí? Así que voy a repasar quiénes son estas personas y luego considera por ti mismo por qué están allí y piensa en tu propia relación con Cristo.
Escucha, primero comienza así. Voy a repasar las personas que están aquí. Escuchen, él dice, primero menciona que su madre está allí. Así que María está allí, al pie de la cruz. Suponemos, e incluso la historia de la iglesia dice, que para este momento José ya ha fallecido. Así que ella está presenciando el asesinato de su hijo más preciado. Quiero que piensen en las madres que están en esta sala. Piensen en cómo se sentiría eso. Y diría esto, incluso me atrevería a decir que Jesús tenía que ser el hijo favorito, ¿verdad? Tenía que ser el niño preferido. El hijo perfecto de Dios que nunca pecó. Fue el niño más servicial mientras crecía. El mismo niño al que ella alimentó. El niño al que ella enseñó a caminar, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, mientras lo lleva de la mano con sus pequeñas manitas regordetas. Ustedes que tienen niños pequeños aquí, saben cómo son esas manitas gorditas y cómo los ayudan a caminar. Y ahora ese mismo Jesús, ya adulto, de 33 años, las manos que ella sostuvo, los pies que ella acarició, ahora están traspasados. Y ella es testigo de esto. Y yo diría que ella está experimentando en este mismo momento el cumplimiento de la profecía de Simeón. ¿Recuerdan la profecía de Simeón en el capítulo 2 de Lucas? No vayan allí. Pero él le dice a ella cuando ve a Cristo siendo un bebé, y esta es la profecía que Simeón le da. Este hombre, este religioso, fiel, que esperaba ver la venida del Salvador, la llegada del Mesías. Y él le dice esto a María. Le dice, mira, este niño está destinado para la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Y luego Simeón le dice esto, una espada traspasará aún tu propia alma. Esto es cuando está sucediendo. Su propia alma es traspasada al ver a su hijo ser asesinado. Y ella está allí. ¿Quién más está allí? Piensa en esto. La segunda persona que está allí es su tía. ¿Ves eso? La segunda persona que está allí dice, y la hermana de su madre. Es probable que sea Salomé. Si no sabes quién es, lo sabrás porque es la esposa de Zebedeo. Y Zebedeo es el padre de Santiago y Juan. Y sí es Juan el autor de este evangelio. Estos hijos de Zebedeo, esta madre que está allí, es la madre de los hijos del trueno. Estos son quienes son estos hombres. Marcos 3 habla de ellos pidiendo, solicitando estar a la derecha e izquierda de Cristo cuando venga su reino en Mateo 20. Así que estos son jóvenes audaces y esta es su madre. Así que piensa en esto. Si Salomé es la hermana de María, entonces diría que la hermana de María está en la cruz. Así que esto es un asunto familiar que ocurre al pie de la cruz. Pero fíjate en esto, Juan sería el primo hermano de Jesús. Y volveré a eso. Aún no, pero volveré a eso. La tercera persona que está al pie de la cruz es María, la esposa de Cleofás. Así que esta es otra tía. Ahora, esta tía, ya que está casada con Cleofás, y la tradición de la iglesia, según Eusebio, dice que Cleofás era el hermano de José. Así que ahora esta es una tía política que está al pie de la cruz. La esposa de su tío, la última que está al pie de la cruz, es María Magdalena. Esto es conmovedor.
María Magdalena, cuyo nombre proviene del hecho de que era originaria de la región de Galilea, es conocida por este motivo, así que su nombre, de manera literal, significa María de Galilea. Ella es de la ciudad portuaria y es bien conocida en todos los evangelios, ¿verdad? Jesús la había liberado de 7 demonios, dice Lucas 8. Si alguien tuvo una transformación dramática, fue María Magdalena. Y déjenme ser claro, miren, la gente la llama prostituta. No hay evidencia de que María Magdalena fuera una prostituta, pero ella fue atormentada por estos demonios de los que Jesús la liberó. Y ella ocupa un lugar particular en esta narrativa, porque vemos en el capítulo 20 que ella es la primera en ver al Señor resucitado. Ella es la primera en presenciar esto. Y quiero señalarles esto, de todas estas personas que están al pie de la cruz, hay un sentido de valentía. Están estas mujeres y luego está Juan. ¿Dónde están todos los hombres? Todos se han dispersado, pero su madre y 2 tías están allí, y María Magdalena, que tenía una relación tan preciosa con Cristo. Sabes, hay algo verdaderamente importante, sin duda, en no subestimar el poder y la resiliencia de una mujer piadosa. El poder estar allí y mostrar su dedicación a Cristo al no tener miedo. Aquí no hay miedo involucrado, solo hay tristeza. Y nadie se interpondrá en el camino de su dolor. Se podría decir algo muy importante sobre esto. Es obvio que la madre de Jesús tendría un amor y una devoción profundos por Cristo, ¿verdad? Pero todas estas otras mujeres también lo tenían. Yo preguntaría si podría ser una de estas mujeres. Ser una de estas mujeres en la cruz y contemplar a su Salvador. ¡Qué momento! Pero quiero que veas lo que hizo Jesús. ¿Qué hace Jesús? Sabes, hay mucho que decir. Quiero que pienses un poco en esto. Cuando estás pasando por las pruebas más profundas de tu vida y el dolor, sufrimiento y problemas más intensos, usualmente es en ese momento cuando te vuelves más egoísta y centrado en ti mismo. Ay de mí, nada más importa en el mundo porque yo estoy pasando por algo. Y puede ser real. Podrías estar atravesando algo muy profundo, muy pesado y agobiante. Recibes un diagnóstico de cáncer y te dicen que te van a despedir de tu trabajo. Ya sabes cosas como estas. Te avisan que uno de tus hijos está gravemente enfermo. Y nos volvemos muy hacia adentro y pienso en esto. Y parece casi natural que eso suceda, ¿verdad? Pero no es así con Jesús. Incluso en la cruz, llevando el peso de todos los pecados de todos los que creerían, Él se toma el tiempo para honrar a su madre aún así. Él dice esto en el versículo 26, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien Él amaba de pie cerca, dice, el discípulo a quien Él amaba, ya sabes, este es un título para Juan, el discípulo que escribió este evangelio. Le dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Jesús mira hacia abajo a su madre, nota también a Juan de pie cerca, dice, probablemente justo al lado de ella, y le dice, mujer, he ahí tu hijo, en referencia a John de pie junto a ella,
Escucha las cosas que le cuenta a su madre en un momento tan hermoso de profunda compasión y honor. En el amor coloca a Juan, su preciado discípulo, familia, primo, hermano. Él le dice, ahí tienes a tu madre. Está soportando todos estos pecados que no le pertenecen. Y en un instante no olvida que todavía tiene que cuidar de su madre. Y él no hace esto, mira, él no hace esto. No lo pone bajo su cuidado. Él tiene hermanos menores. No lo pone bajo el cuidado de sus hermanos menores, porque en este momento ellos no son creyentes. Lo pone bajo el cuidado de su discípulo más preciado, el único al pie de la cruz. Cuida de mi madre. Y lo hermoso es que ese mismo día, dice, ese mismo día, él la llevó a su propia casa. Sabes, debatiendo esto y pienso en esto. Piensa en la piedad incluso de, suponemos, la esposa de Juan, que simplemente recibiría a María en su hogar. No hay... Bueno, pensemos en esto, ya sabes, hagamos un plan. ¿Esto funcionará para nosotros? Fue algo bueno y era lo correcto por hacer. Pero me hago la pregunta, ¿por qué mujer? ¿Por qué dice mujer? Sabes, en Juan capítulo 2, no vayan allí, pero en Juan capítulo 2, cuando Jesús va a la fiesta de bodas en Capernaum y convierte el agua en vino, él se dirige a su madre de la misma manera. Él le dice, ya sabes, María viene a él y le dice que se les acabó el vino. Y él le responde, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Pero él no dice madre, él dice mujer. Y pienso en nosotros como si tú te dirigieras a tu mamá. ¿Cómo respondería tu mamá si la llamaras mujer? No te iría muy bien. Pero veo esto y la relación que Jesús tiene, que sí, este es su hijo. Sí, este es su hijo. Pero escucha, esta relación no es solamente eso. ¿Cuál es mayor? ¿Es el hecho de que Él es el hijo de María o que Él es el hijo de Dios, su propio Salvador? La respuesta es fácil. La segunda posición es mayor que la primera. Así que vemos esto. Él la dirige con atención y le dice de manera clara y directa, mujer, porque en ese mismo momento está cumpliendo exactamente con lo que ella necesitará, anticipando sus necesidades y actuando para apoyarla en ese instante importante. Su propio hijo llevando el título no solo de hijo, sino de Salvador. Él dice, sí tienes esta relación conmigo, pero tú vas a ser dirigida a entender que yo soy tu Salvador. María necesitaba un Salvador, ¿entiendes eso? Contrario a la creencia católica, María no era sin pecado. Solo ha existido una persona sin pecado, un hombre sin pecado, era Él y está colgado en una cruz. La llama mujer, guiándola para que redireccione su pensamiento en ese momento. ¿Y qué hay de la confirmación de las Escrituras? De nuevo, es tan complejo lo que está ocurriendo aquí, pero él dice esto en el versículo 28. Después de esto Jesús, sabiendo que ya todas las cosas se habían cumplido, escucha esa frase. Jesús sabiendo que ya todas las cosas se habían cumplido. Así que saquemos algunas conclusiones de esto solo a partir de la declaración en sí. En este punto podríamos suponer que la oscuridad cubrió la tierra, que la ira de Dios había caído sobre Cristo. Él había pagado por los pecados de todos aquellos que creerían. Esto está hecho. Y obviamente Jesús sabía que esto estaba hecho. Se ha terminado.
pero también dice que fue para cumplir las Escrituras. Y luego él dice, como respuesta a esto, tengo sed. Por primera vez, escucha esto, la primera vez que Jesús dice algo que sería directamente para él, para su propio beneficio. Y todo lo que simplemente dice es, tengo sed. El Señor Jesús, escucha, había estado en una misión. Humanamente hablando, Él había estado en esta misión desde el día en que nació. Pero bíblicamente hablando, entendemos que este plan había sido establecido antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Apocalipsis 13. Toda la vida de Jesús fue un cumplimiento constante de casi 300 profecías. Vemos esto, si nos quedamos solo en el Evangelio de Juan, lo vemos en Juan capítulo 12. Acompáñame a Juan capítulo 12 y veamos algunos de estos que nos hablan de estos cumplimientos. Juan 12, mira el versículo 36. Dice, mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se escondió de ellos. Esto fue de toda la gente, del gran grupo de personas que lo seguían, incluidos los fariseos. Versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y luego dice esto, esta es la razón. Esto fue para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice, por esta razón no podían creer, porque también dijo Isaías, ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Así que les dice, esto es el cumplimiento de Isaías 6. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué fue lo que vio Isaías? Porque dice que Isaías vio su gloria. Versículo 41. Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de él. ¿Cuál es el contexto? Cita Isaías 6. El rey Usías ha muerto. Isaías 6. Isaías tiene una visión de Cristo. Y ve a Cristo en su trono y su túnica llena el templo. Y los ángeles van adorando de un lado a otro. Santo, santo, santo. Él ve todas estas cosas y le dice a Isaías, tengo una misión para ti. Esto es lo que él dice. Él dice, bueno, ¿quién irá por nosotros? E Isaías responde y dice, envíame a mí. Y él le dice, te voy a enviar, pero no te van a escuchar. Te voy a enviar, pero van a estar ciegos. Te voy a enviar, pero van a estar endurecidos ante esto. Y de alguna manera Isaías trajo eso, pero en un cumplimiento mayor, el Mesías viene a la tierra y la mayoría de la gente rechaza el mensaje. Mira el versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Este es Cristo hablando, sino que el Padre mismo que me envió me ha dado un mandamiento sobre lo que debo decir y lo que debo hablar. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Él dice, estoy aquí para cumplir las mismas palabras de Dios el Padre. Y no hablaré ni diré nada que el Padre no me haya mandado decir. Porque dentro de eso estoy logrando lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Porque decís, hacéis y pronunciáis muchas cosas que Dios nos ha mandado decir, ¿verdad? Lo haces todos los días. Hago una pausa. Lo entendemos, ¿verdad? Pero Jesús no hizo eso. Cada palabra. Perfecto.
Juan 15. Mira el versículo 22. Si yo no hubiera venido a hablarles, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa para su pecado. Dado que quedaron cegados, vuelve a hablar de esos fariseos, incluso de otros que están allí. Dice que si yo no sacara a la luz este asunto, no lo verían, pero ahora lo ven. Y dice esto en el versículo 23, el que me odia también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que nadie más hizo, no tendrían pecado. No tendrían pecado. Dice que ahora han visto, lo han visto, me han visto a mí, han visto la luz, y entonces, por eso, su conclusión es, lo odiamos. Y también al Padre, dice. Pero ellos lo han hecho. Esto es lo importante. Aquí hay un logro. Pero han hecho esto para cumplir la palabra que estaba escrita. Me odiaron sin motivo. Toda la vida de Cristo estuvo dirigida a cumplir estas cosas. ¿Y qué hay de su arresto? Vayan al capítulo 18. No estamos muy lejos de cuando esto sucedió. Dice en el capítulo 18, en el versículo 7, dice, entonces les volvió a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron, a Jesús de Nazaret. Allí en el huerto está siendo traicionado. Versículo 8, en la respuesta, ya les dije que soy yo, pues si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Pero dice esto en el versículo 9, hay una razón para todo esto. Para cumplir las palabras que se han dicho de aquellos de quienes no me has dado ni uno solo, ni uno solo. ¿De dónde es eso? Esas son las propias palabras de Jesús. Juan 10. Ninguno. Mismo capítulo 18. Mira el versículo 31. Y Pilato les dijo, tómenlo ustedes mismos y júzguenlo según su ley. Esto es lo que él les dice a los judíos. Y los judíos respondieron, no está permitido condenar a muerte a nadie, y no lo estaban. La muerte les había sido quitada. Versículo 32. Para cumplir las palabras, otra vez para cumplir las palabras de Jesús que él habló, indicando con qué clase de muerte iba a morir. ¿Qué muerte es esa que sería levantado? Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así Cristo sería levantado en una cruz. Luego llegamos a nuestro pasaje. Mira capítulo 19, versículo 23. Dice, los soldados tomaron las vestiduras y las repartieron. Y en el versículo 24, lo que demoré fue para cumplir las escrituras. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Escucha, nada en la vida de Jesús fue insignificante. Su vida perfectamente sin pecado, todo lo que hizo, todo lo que dijo, toda su vida estuvo enfocada en cumplir exactamente aquello que el Padre le había encomendado. Así que otra cosa, incluso cuando Él dice, tengo sed, también cumple con eso. Citando, mirando al cumplimiento del Salmo 22 y del Salmo 69, versículo 21. Versículo 29, escucha lo que dice, tomaron la jarra, el vino agrio, lo pusieron en una esponja, la colocaron en una rama y la acercaron a su boca. Estoy seguro de que eso debió haberle dado un poco de alivio en ese momento. El vino agrio tenía algo de contenido alcohólico, tal vez para adormecer un poco el dolor. Estoy seguro de que no fue suficiente. Pero mientras leía esto, recordé el cántico del siervo en Isaías 50. No vayas allí ahora, pero quiero que escuches esto y solo anótalo para ti mismo. En Isaías 50 vamos a buscarlo. ¿Sabes qué? He cambiado de opinión. Vamos a buscarlo porque creo que sí necesitas verlo por ti mismo. Hay algo especial en verlo con tus propios ojos. Y dice, vemos el cántico del siervo donde Isaías habla del Mesías. Habla de él como el siervo sufriente.
Y en Isaías 50, en el versículo 7, dice esto. Esto es lo que dice. Dice, porque el Señor Dios me ayuda. Por eso no quedo avergonzado. Si quieres saber los pensamientos de Cristo en la cruz, aquí están. Dice, por eso no quedo avergonzado. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Ya no usamos esa frase, ¿verdad? Él puso su rostro como un pedernal. ¿Qué significa eso? Nada se interpondrá en su camino. Nada le impedirá cumplir lo que se propuso en su mente y en su corazón. ¿Recuerdas? Por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Así que él pone su rostro como un pedernal. Me encanta esa frase. El profeta Isaías describe la determinación inquebrantable de Jesús de colgar en una cruz de entre todas las cosas. ¿Y cómo sabemos que es Él? Mira el versículo 6. Di mi espalda a los que me golpean y mis mejillas a los que arrancan mi barba. No cubrí mi rostro de la humillación ni de los escupitajos. Ese es Jesús. Azotado, golpeado, escupido, ridiculizado. Él dice, yo no. Lo hago por ti para lograr lo que tú no puedes hacer por ti mismo, dice Él. Su rostro como pedernal, no podrías hacer esto. En 1.000.000 de años no podrías hacerlo solo. Él dice, lograré lo que tú no puedes. ¿Qué tal la consumación de la salvación? Escucha esto atentamente. Versículo 30. Entonces, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. ¿Sabes? Es apropiado esta mañana, ¿no es así? Que estemos en la mesa del Señor. Es la belleza de la providencia de Dios que estemos en este pasaje y tengamos esta mesa delante de nosotros. Y miro el versículo 30 y me hago preguntas sobre el texto. No sé si tú haces esto por ti mismo y deberías hacerlo. Él dice, consumado es. Él dice esto y luego dice que inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Escucha. En una sola declaración y en un solo acto, Jesús demuestra dos cosas muy distintas. Y quiero resaltar primero la segunda cosa, ¿de acuerdo? Escucha esto, porque esto debería orientar tu pensamiento hacia la mesa del Señor. Pero Él dice al final del versículo, dice que entregó su espíritu. Escucha. Él y solo Él y nadie más. Él y solo Él podía entregar su propio espíritu. Sabemos esto, ¿verdad? Ve a Juan capítulo 10. Escucha esto porque recuerda cómo empecé todo esto, que no pensamos tan alto como deberíamos sobre estas cosas. Pero escucha, Él entrega su espíritu. Y Él dice esto en Juan 10, versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a los míos y los míos me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esto es lo que Él hace. ¿Quién la entrega? Él lo hace. ¿Quién la da? Él lo hace. Versículo 17. Por eso el Padre me ama.
Él dice, ¿quieres saber por qué tengo esta relación especial con el Padre? Porque vine a hacer lo que Él me ha propuesto hacer y lo hago con alegría. Él dice, así que voy, y el Padre me ama, porque pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Lo captaste? En el momento en que entrega su espíritu, dice, está bien. ¿Creen que me la están quitando Pilato, los romanos, los judíos? No, yo la entrego, por supuesto, para volverla a tomar. Lo reitera de nuevo, versículo 18. Nadie me la quita. Por si acaso no entendiste lo que quiso decir. Nadie me la quita, sino que yo la entrego por mi propia voluntad, bajo mi autoridad. Y tengo autoridad para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque este mandamiento lo recibí del Padre. Una vez más, logrando lo que no puedes hacer por ti mismo. En este mismo momento, Él da lo que solo Él puede dar, su propia vida. Pero vemos esto porque mira, es tan complejo. Es la comprensión de quién es Dios y lo que está sucediendo en este momento. ¿Sabes? Vemos esto. En Hebreos 9:14 dice que el Espíritu ofrece a Cristo en ese mismo momento. Que el Espíritu Santo ofrece a Cristo en este mismo momento. Romanos 3:8, 32 y Juan 3:16 dicen que el Padre ofrece la vida del Hijo. Y luego en nuestro pasaje, en el versículo 30, dice que Jesús ofrece su vida. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? La perfecta unidad del Dios Trino en su totalidad está dando a pecadores como tú y como yo lo que no merecemos. De hecho, nadie que haya vivido jamás merece a Cristo. Nadie. Pero solo este Dios Trino decidirá, esto es bueno, esto es glorioso. Y en esta unidad dirán, daremos. ¿Y lo hacen? Y el hombre en su cálculo dice, no sé si quiero eso. ¿Quién eres tú? ¿Quién consideras que eres a la luz de Cristo en este momento de tu vida? Que Jesús hiciera precisamente esto y que nosotros pensemos por nosotros mismos de tal manera que digamos, no lo creo y no lo quiero. Pero luego la segunda cosa que dice Jesús, o la primera cosa, la segunda que voy a abordar, es la misma palabra que él usa. Consumado es. 3 palabras en inglés, una palabra en griego, tetelestai. Y sabes, podemos mirar esta palabra y puede parecer mecánica. Porque la gente pregunta, ¿qué significa? Significa pagado en su totalidad. Podría sentirse como, de lo que hablábamos. Solo estamos hablando de una factura. Y Jesús simplemente está pagando una factura. Pero ¿es eso? ¿Es solo eso? Eso es todo. No, escuchar. Él usa esta palabra y permítanme que haga algunos comentarios gramaticales. Usando el tiempo perfecto, pasivo, medio, indicativo, ¿qué significa eso? Leamos esto de esta manera. Así es como yo lo leería. Ha sido para siempre, permanece terminado, por la eternidad. Esto no es algo que diga, bueno, en este momento. Es algo que estoy logrando ahora y está hecho y se ha terminado. Ya no tienes que pensar más en ello. No es así.
Dice, está terminado para la eternidad y para la humanidad, para tu vida. Y Él dice, ¿cómo está terminado? Así es como está terminado. Porque no puedes morir por tus propios pecados. Y si lo haces, pagarás con tu propia vida en una eternidad en el infierno para siempre. Así lo dice. La paga del pecado es la muerte. Eso es una garantía. Nadie se va a salir con la suya con el pecado. ¿Entiendes eso? O se paga en Cristo en la cruz por los siglos de los siglos, o se pagará en tu propio cuerpo mientras eres atormentado para siempre. Eso debería hacernos reflexionar seriamente en este momento, ¿no crees? Acompáñame a Hebreos capítulo 10. Al acercarnos al final, mira el capítulo 10, mira el versículo 10. Capítulo 10, versículo 10 dice, por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre hecho. Está terminado, ¿verdad? Ese es el punto. Todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo una y otra vez. Escucha lo que está diciendo. Dios mío, esto es tan tedioso y cada año y pensamos, bueno, no tenemos este sistema de sacrificios, tú no lo tienes porque escuchas, sí lo tienes, créeme, sí lo tienes, te despiertas un día y es como, ¿por qué sigo cometiendo errores? ¿Sabes qué, Dios? Te prometo que no lo volveré a hacer. Eso es como traer algún tipo de sacrificio. Salmo 51, y el sacrificio que le agrada es un corazón quebrantado y contrito, porque mi deleite está en un corazón quebrantado y contrito. Él no quiere tus promesas vacías. Y dice que estas cosas nunca pueden quitar el pecado. No pueden. Versículo 12. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. ¿Y qué hizo después? Se sentó a la diestra de Dios. Está hecho. Esto no es una promesa vacía. Esto no es a ver si puedo hacer esto, a ver si puedo lograr esto. Déjame ver si puedo salvar a algunas personas. No, yo fui quien realmente hizo esto y sucederá sin ninguna duda. Él nos dice, bueno, si no quieres las promesas, ¿qué desea Dios de pecadores como tú y yo? ¿Cuál es el deseo? Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente. Cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, corazones sin cambiar demostrados por un estilo de vida pecaminoso. ¿Qué hizo Él? Él te dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todas nuestras transgresiones. ¿Eso es algunas? No, todas. Dice, habiendo cancelado el certificado de deuda, ahí aparece esa palabra de nuevo, tetelestai, certificado de deuda. Hay una deuda que pesa sobre tu cabeza, compuesta de decretos, dice, contra nosotros, que nos era hostil. El pecado que pesa sobre ti te acusa cada día. Y Él la ha quitado de en medio. ¿Cómo? Clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. Acompáñenme a Efesios capítulo 2 mientras concluyo. ¿Qué requiere de ti, pecador? ¿Qué requiere de todos nosotros? ¿Cómo es que podemos mirar y contemplar la cruz para entender su valor
para saber que no fue un simple hombre el que colgó en esa cruz, demostrado 3 días después al resucitar de entre los muertos. ¿Cómo hemos de responder? Efesios 2, versículo 8. Porque el que obró eficazmente en Pedro, dice en el apostolado, en realidad estamos en el lugar equivocado. Disculpen, Efesios 2. El versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo? Déjenme decirles algo. La fe es una de las cosas más hermosas del mundo, porque no requiere absolutamente nada de ti en absoluto. No se basa en méritos, no es la idea de haz esto y obtendrás esto, no. Otra palabra para fe es confianza, ¿verdad? Y la gracia no sería gracia si fuera algo que hiciste para merecerla. Así que por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, confianza en Dios, confianza en la cruz. Dice, y esto no de vosotros, ni siquiera eso viene de ti. Es un don de Dios, la fe misma, no como resultado de obras. No puedes ganarte el cielo con tus obras, dice, para que nadie se gloríe. No. Por la fe y solo por la fe. Así pues te hago esta pregunta. ¿Has aceptado ese don? ¿Le has suplicado a Dios y le has dicho, Dios, dame la fe que no tengo? Estoy atrapado en el pecado. Quiero comprender las riquezas incomparables de tu gracia y bondad que hay en Cristo Jesús. Cristo murió y resucitó para pagar por pecados que no le pertenecían. Esa salvación, esa fe te pertenece a ti esta mañana. Te ruego, no sigas contemplando estas cosas. Considera la cruz de Cristo y entrégate a ella por la fe. Ora conmigo. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te agradecemos que tu palabra es verdad y que en ella encontramos vida y vida eterna. Y Señor, incluso ahora, al acercarnos a la mesa del Señor, oro para que bendigas este tiempo, este momento santo y sagrado, que abracemos las verdades que se encuentran en las Escrituras basadas en la vida, muerte y resurrección de tu Hijo. Ayúdanos a recordar estas cosas incluso ahora. Lo pedimos en el nombre de Cristo.